soy estudiante de tercer año de odontología de la Universidad Santa María y hoy vamos a hablar un poquito sobre la anatomía del hueso temporal y del hueso maxilar. Empecemos hablando un poco sobre la anatomía del hueso maxilar. El hueso maxilar es un hueso cuadrangular, irregular y par que se sitúa por encima de la cavidad bucal, por debajo de las cavidades orbitarias y a los lados de las fosas nasales. Además tiene dos caras y cuatro bordes. Dos caras, lateral o externa, y medial o interna, y los cuatro bordes, anterior, posterior, superior e inferior. La cara externa lateral es bastante irregular y de forma cuadrangular. Además, aquí tenemos la apófisis ascendente o frontal, la fosa canina, la fosita mitiforme, la eminencia canina y la apófisis piramidal o cigomática. Presenta además otros elementos como la apófisis frontal, el orificio infraorbitario, la fosa canina, la espina nasal anterior, las eminencias alveolares, apófisis alveolar, tuberosidad del maxilar y la apófisis cigomática. De todos modos, voy a estar dejando una fotico por aquí para que lo puedan entender mejor. Luego tenemos la cara interna o medial, que se divide en dos porciones, una porción superior y una porción inferior. Aquí les dejo una fotico para que la vean. En la unión entre estas dos vamos a tener la apófisis palatina o horizontal. Y en la parte superior vamos a tener la porción nasal y en la inferior se encuentra la porción bucal. Luego tenemos el borde posterior. El borde posterior es liso y se articula con el palatino para formar la sutura maxilopalatina. Luego tenemos el borde lateral, que es redondeado y se fusiona con la cara interna del maxilar. Presenta un canal ubicado a la altura del segundo molar superior, que es el agujero palatino mayor. Luego tenemos el borde medial, que es grueso y dentellado. Se fusiona con el lado opuesto para formar la sutura palatina media. Además, presenta una elevación llamada cresta nasal que termina hacia adelante para formar la espina nasal anterior. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la porción nasal de la cara medial. Esta se ubica por encima de la apófisis palatina y presenta ciertos reparos anatómicos, de los cuales voy a estar dejando una fotico por aquí. Entre ellos están el seno maxilar, la rugosidad palatina, las crestas cónchale y el canal lagrimal. Vamos a hablar un poquito ahora sobre los bordes del maxilar. Ya habíamos mencionado que son cuatro bordes y empezamos con el borde superior. El borde superior es delgado e irregular y se articula desde adelante hacia atrás con el lagrimal y las masas laterales del etmoides. Y desde su porción anterior nace la apófisis ascendente o frontal del maxilar, la que presenta en su cara interna las crestas cónchale y en su borde posterior el canal nasolagrimal. Luego tenemos el borde inferior, que está representado por unas elevaciones óseas donde se implantan los dientes, llamada apófisis alveolares. Por otro lado tenemos el borde anterior. Este va a ser muy delgado y en su centro presenta una escotadura denominada escotadura nasal que forma junto al maxilar del lado opuesto el orificio anterior de las fosas nasales. Les voy a estar dejando una imagen por aquí para que lo entiendan mejor. Para terminar con los bordes vamos a tener el borde posterior, que va a ser grueso y ancho y está representado por la tuberosidad del maxilar. El hueso maxilar se articula con el cigomático, el vómer, el lacrimal, los huesos propios de la nariz, la porción horizontal del hueso palatino y el cornete inferior, además de articularse con el maxilar del lado opuesto. Ok, vamos ahora a hablar un poquito del hueso temporal. El hueso temporal es un hueso par, plano, situado en la parte inferior y lateral del cráneo, entre el occipital y el parietal. En la cara interna endocranial presenta surcos por donde circulan senos vasculares importantes, sobre todo en la parte media inferior. Esta está compuesta por tres distintas porciones: una porción escamosa o concha, una porción mastoidea y una porción petrosa o peñasco. La porción escamosa se encuentra en la parte superior y lateral del temporal. Es plana, delgada y se articula con las alas mayores del esfenoides y con el borde inferior del parietal, y de ahí se va a formar la sutura temporoparietal. Por otro lado tenemos la porción mastoidea, que es cóncava e irregular, y esta porción es la que aloja el cerebelo. En esta porción vamos a encontrar un surco vertical o el canal del seno sigmoideo que lleva hacia la parte media del orificio interno del conducto mastoideo. Luego está la porción petrosa, que tiene forma de pirámide cuadrangular y tiene un vértice truncado que se dirige hacia adentro y hacia adelante. Entre las funciones del hueso temporal tenemos proteger el encéfalo y los órganos de la audición, además de proporcionar parte de las superficies articulares para la articulación temporomandibular, que es sumamente importante para nosotros.
Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado mucho y que toda la información haya sido de muchísimo provecho.